¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy nos vamos de viaje a un lugar que es mítico y a la vez es problemático e incluso una pesadilla para los intereses de nuestro país. Hace escasos días sucedía algo, de nuevo, absolutamente esperpéntico. El presidente del gobierno, más bien su gabinete, anunciaba un viaje a Marruecos por sorpresa, sin agenda, en un momento además en el que en ese mismo día tenía una sesión de control en el Congreso. Y eso sucedió, sin que nadie supiera muy bien para qué, pero ya ha anunciado que el rey de Marruecos, Mohamed VI, iba a recibir al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Se cogía el Falcon, después de comparecer en el Congreso, con un grupo selecto de periodistas, y hacia Marruecos para hacer un viaje de trabajo, para hacer un viaje oficial que, como digo, fue anunciado con menos de 24 horas de antelación. Algo inédito, algo inaudito, que suma una más de tantas incógnitas y tantas situaciones esperpénticas que estamos viviendo con el país vecino y que se han ido sucediendo especialmente en los últimos años y específicamente en los últimos dos, después de todo lo que ha estado ocurriendo entre un país y otro. En este vídeo vamos a hablar un poco con detalle de todo esto y también cómo nos mienten y cómo nos engañan y pretenden mediatizar a la opinión pública con las cosas extrañas que están sucediendo con ese país, y también ya de una manera más generalizada cosas muy serias y muy graves que están sucediendo, más bien que van a suceder en el futuro si nadie lo remedia, con el asunto de los agricultores y la alimentación, e igualmente también con el tema de la energía. Así que si os parece, vamos a empezar porque hay muchísima tela que cortar. Hay que intentar ser neutros, objetivos, y por lo menos presentar las cosas tal y como son de la mejor manera y no de una manera malintencionada. Marruecos ha sido tradicionalmente un lugar muy importante para España. Fíjate un momento, para empezar, en esta balsa aparentemente de aceite en la que vivimos en el sur de Europa hay muchísimas tensiones. Por un lado tenemos la barrera natural de los Pirineos, donde está Francia, un país que es el paradigma de país centralizado, del orgullo nacional, y que choca frontalmente con la idiosincrasia que tenemos actualmente en España, en el que simplemente por declararte español y por llevar la bandera de tu país ya eres catalogado como alguien peligroso, sospechoso de una ideología política determinada. Eso ya nos hace muy especiales. Pero es que al otro lado de este sándwich tenemos a Marruecos, que es el norte de África, que es un país con otra religión y otra cultura totalmente distinta y que es un estado que ya no pertenece a la Unión Europea. Y nosotros los españoles tenemos que lidiar con este sándwich a un lado y al otro, los ibéricos junto con los portugueses. Esto que puede parecer como muy naif o como muy de cajón, al final ha marcado la historia de nuestro país misma. E igualmente también durante muchísimos años la puerta hacia el bienestar, la puerta hacia una vida mejor, era al revés, no era de Marruecos hacia España, sino de España hacia Marruecos. De hecho, hubo una época justo antes de la descolonización en la que el 1,5% de los españoles vivían en Marruecos. Y esa era una población, era una comunidad muy grande, y lo ha seguido siendo, y la impronta de España, por supuesto, en Marruecos, con todos los acontecimientos históricos que han sucedido en el último siglo y pico, que te voy a contar que no sepas, ¿no? Está el asunto del Sáhara Occidental, del que vamos a hablar ahora en el vídeo, y en definitiva hay tantas cosas que incluso no sabemos, como aquellos barcos que en el año 39 zarparon de Alicante huyendo de la victoria del bando sublevado en la guerra civil y que llevaban a republicanos que acabaron cayendo en las garras del régimen de Vichy, tanto en Marruecos como en Argelia o como en Túnez, y que muchos de ellos fueron esclavizados directamente al llegar allí, salieron de las brasas para acabar en el infierno, y algunos de ellos incluso acabaron, la mayoría en condiciones penosas, algunos medio muriéndose de hambre, otros metidos en cárceles permanentes en barcos, no les dejaron desembarcar, y al final, cuando aquellos más o menos se organizó en unas condiciones penosas, algunos acabaron trabajando en una línea de tren que el régimen quería poner en marcha en el norte de África, el transahariano, y que acabó utilizando mano de obra española como esclavos. Y de eso no sabemos nada, ni hemos contado nada en una historia que tendría que ser propia del Cascarón de Nuez. Pero volviendo a la actualidad y a lo que nos interesa, no vamos a hacer aquí un repaso de la historia ahora con lo que pasó con todo el asunto de los tiempos de Franco y la relación con Marruecos, es que tradicionalmente hemos tenido una relación muy peculiar, y específicamente cuando hablo de hemos tenido una relación muy peculiar con los marroquíes, hablo de nuestros políticos. Marruecos al final siempre ha sabido, esto es lo que nosotros podemos saber desde fuera, convencerles y agasajarles de una manera muy particular, de una forma muy peculiar de hacer relaciones sociales y negocios con los españoles, y al final la inmensa mayoría de los políticos que han tenido que tomar una decisión importante en nuestro país
han acabado siendo grandes amigos de Marruecos, siempre con la figura del anterior monarca, del rey Juan Carlos I, que como sabéis tenía esa relación tan especial con su homólogo en el país alauita. Y ahora con su hijo las cosas cambiaron y cambiaron radicalmente. Un hijo, por cierto, un monarca de Marruecos que a lo largo del año pasa más tiempo fuera del país que dentro, lo cual ya es una anomalía en sí misma bastante importante. Pero lo cierto es que, volviendo al futuro, lo que pasó el otro día es verdaderamente asombroso. No solamente pasó lo que os hemos contado, sino que además hubo una rueda de prensa a continuación en la que el presidente del gobierno habló en unas palabras en las que uno ya no sabe qué pensar, con unos términos en los que se comentaba que habría 45.000 millones de euros de inversión en el país marroquí hasta el año 2050. Y tal y como se presentó en muchos medios de comunicación, lo que nos estaban contando es que España iba a invertir esa cantidad absolutamente ingente de dinero en ese país. La cuestión es que posteriormente un ministro precisamente nada sospechoso de ser amigo de la gente del otro lado tuvo que salir a aclarar que esos 45.000 millones se referían a la inversión pública que Marruecos iba a hacer en el Estado hasta el año 2050. Claro, son unas cifras increíbles. ¿Cómo iba a ser una inversión pública española? Algunos lo interpretaron así o quisieron interpretarlo así, ya fuera de una manera beneficiosa para el gobierno o maliciosa para el gobierno. Da igual. La cuestión es que lo que estaba contando el presidente del gobierno es que en esa inversión iba a haber postulándose muchas empresas españolas de la construcción, como es habitual, para participar de esas grandes obras públicas que quiere hacer Marruecos. Ahora hablaremos de para qué. Que por cierto, Óscar Puente en su tuit dijo que precisamente el presidente del gobierno había ido para esto, para hablar y negociar de ese plan de construcción de infraestructuras, cuando lo cierto es que eso tampoco es verdad, porque en el año 23, cuando se produjo la ya famosa RAN, la reunión de alto nivel que periódicamente hace Marruecos y España, España y Marruecos, y a la que el rey, el monarca y máximo responsable del país no quiso acudir, dándonos con la puerta en las narices, ya se habló de esas políticas de inversiones. Es algo que viene de lejos. Política de inversiones de la que, por cierto, más de 10.000 millones se van en estadios e infraestructuras para el famoso Mundial que vamos a compartir en el año 2030. O sea que ni siquiera eso justificaba la visita de nuestro presidente del gobierno. Así que la gran pregunta, la gran cuestión es: ¿qué narices fue a hacer Pedro Sánchez a Marruecos cuando esto no era suficiente para reunirse con el monarca del país? ¿Por qué narices nunca nos cuentan de una manera clara qué es lo que está ocurriendo con las relaciones con este Estado? De lo que sí nos hemos enterado a razón de esa reunión es que de repente los camioneros marroquíes ahora van a poder convalidar sus carnés de conducir con los europeos y concretamente con los españoles. Así que toda la Unión Europea y en España también se van a, entre comillas, beneficiar de la llegada de camioneros marroquíes, algo que ha sido recibido con muchísimo enojo e indignación entre los profesionales del sector. Como sabéis, y lo contamos en este canal, al final os pongo un vídeo, hay un problema muy grande de carestía de camioneros actualmente. Hay muchos motivos, hay muchos condicionantes. Unos son porque no hay suficientes nuevas canteras que vayan reponiendo los camioneros que se van jubilando, pero lo cierto es que es una profesión efectivamente que cada vez menos personas quieren acometer porque consideran que en relación a lo que se les paga no compensa de lejos el esfuerzo que hay que hacer pasando 15-20 días al mes regularmente fuera de casa con salarios que en la mayoría de los casos están por debajo de los 3.000 euros, en algunos casos cuando trabajan personas de otros países incluso por debajo de los 2.000 euros cuando trabajan en rutas nacionales. Así que la gran cuestión, como dicen los camioneros también, es que no es tanto que necesitemos a camioneros de otros países para rellenar los que faltan aquí, sino que las condiciones son tan malas que muchas personas están renunciando a la profesión. Esto, según lo escuches, pues te lo dicen de un lado, los camioneros es lo que te cuentan. Si le preguntas a los empresarios del transporte, están encantados con que lleguen los camioneros marroquíes aquí para, sí, seguir devaluando probablemente lo que es la masa salarial a la hora de pagar a los profesionales de esta dura profesión que ya ha tirado en otras ocasiones de otras nacionalidades como por ejemplo Perú y otros países europeos que vienen aquí justamente a trabajar en unas condiciones que ya la mayor parte de los españoles, como pasa en el campo o en la construcción, no quieren acometer por los motivos que sean. Así que sí, al final todo este viaje ha terminado dándonos como gran noticia que los camioneros marroquíes, con unas condiciones para sacarse el carné allí y unas capacitaciones que no tienen absolutamente nada que ver con las españolas, son mucho más deficientes y no hay más que ver cómo se conduce en un lugar y otro para saber exactamente cuáles son las filosofías, con un curso, el CAP, que hay que hacer, que aquí al final, si sumas todo, te puedes gastar entre 3 y 4.000 euros en poder tener la habilitación para conducir un camión. De repente a alguien se lo salta todo, algo que desde luego no ha caído nada bien, como es lógico, ni en autoescuelas, ni tampoco en los profesionales que se dedican a esto. Es divertido, ¿no? Porque tenemos a Pera Navarro, que es el gran inquisidor de la circulación y la conducción en
España, un Pere Navarro, que ¿dónde estuvo cuando no estuvo haciendo de director general de la DGT en estos pasados años? Pues estuvo en Marruecos, precisamente, y estuvo de máximo responsable de la embajada, de embajador de Marruecos en la capital del país. Una pequeña excedencia en aquel país, como tantos otros grandes políticos españoles han tenido excedencias o intentos de excedencias, como el mismísimo Felipe González, que cambió radical y miserablemente su oposición, como con tantas otras cosas, respecto al Sáhara Occidental cuando llegó a la presidencia del gobierno y empezó a relacionarse con el país. Y justamente, precisamente, la última gran muesca, el último gran volteo de la situación, sucedía cuando en España se acogía a un líder del Frente Polisario en un hospital en los tiempos del COVID, se rompían completamente las relaciones con Marruecos y sucedía aquella famosa valla. Marruecos utilizaba la inmigración como arma directamente, arrojándosela contra España, y de aquella situación acaba deviniendo en ese movimiento extrañísimo en el que después de que se demuestre que los teléfonos móviles, los smartphones de algunos de los altos miembros del gobierno y del propio presidente habían sido espiados por parte de Marruecos y se les había extraído información, acaba sucediendo un tiempo después un cambio radical en la posición de España respecto a la situación del Sáhara Occidental, algo que, como sabéis, ha volteado completamente la política nacional y sobre la que nadie tampoco ha informado convenientemente. Solamente tenemos retazos y sospechas de situaciones muy turbias que están sucediendo y de las que muchas de ellas ni siquiera te enteras, porque una dinámica constante que ha habido también después de la crisis de la invasión en el año 21 es que de vez en cuando un avión que no tiene una línea, un apunte, una entrada en las agendas oficiales vuela hacia Marruecos y altos cargos del gobierno o altos cargos de ministerios acaban pasando una noche allí o un día para acabar volviendo sin que nos enteremos muy bien qué es lo que está pasando. Esto ocurrió igualmente en el año 21 cuando uno de los lugartenientes de Ábalos, no estoy hablando de Koldo, sino de otro distinto, alto cargo de la Policía Nacional, que tuvo un enfrentamiento terrible con la Guardia Civil, hizo un viaje de ida y vuelta durmiendo, pernoctando, siempre duermen en los mejores hoteles del país, de 5 estrellas, en oasis de la construcción, como por ejemplo el Hotel Mirage, el Espejismo, y otros del máximo nivel en el país, y vuelven relacionándose y reuniéndose con servicios secretos de ese estado, de situaciones y cosas en las que jamás somos informados. Y esto es verdaderamente grave y sobre todo es verdaderamente cansino y verdaderamente hartante para la población. Yo creo que ya va siendo hora de que nos cuenten de una vez cuál es la relación que tenemos con ese país y por qué el presidente del gobierno nos vende que hemos hecho algo tremendamente positivo en ese viaje relámpago cuando precisamente el cierre de la aduana en Ceuta y Melilla sigue manteniéndose en el mismo estatus cuando llevan 2 años vendiéndonos que la situación está desbloqueada, que todo está fenomenal, y Marruecos sigue reteniendo y se sigue resistiendo a abrir la mano a determinadas cosas porque considera que todavía no se ha cobrado alguna pieza más que no sabemos algún día si vamos a conocer o no. Y esto es lo verdaderamente irritante. Y lo irritante también, si lo trasladamos ya a la política en clave de Unión Europea, es el asunto de lo que está pasando en el futuro en la relación entre Europa y Marruecos que le toca especialmente a España, y específicamente en 2 sectores fundamentales y cruciales. En los últimos días nos hemos encontrado cómo aparecían informes de análisis de químicos de los productos de la agricultura de Marruecos que se están vendiendo en España y en toda la Unión Europea. Y el resultado, y esto es de hace 4 días, es que en muchos de estos casos sobrepasan muchas de las sustancias que se utilizan como pesticidas o como materiales de control para que estos productos puedan cultivarse al ritmo que se cultivan. Eso para empezar. Se están vendiendo dentro de la Unión Europea productos que no pasarían los controles de calidad aquí, algo que lógicamente genera un enfado muy grande entre los agricultores que tienen que competir con otros países. ¿Y esto cómo es posible si no están dentro de la Unión Europea? Esto es posible porque la Unión Europea tiene un tratado de libre comercio con Marruecos y permite vender aquí sus productos agrícolas sin ningún tipo de arancel para el 70% de todo lo que exporta a nuestro país. Y es por eso que cada vez comemos más cosas que vienen de Marruecos, porque entre otras cosas, las propias empresas españolas y los agricultores que en España y en la Unión Europea tienen dinero, están mandando allá sus plantaciones, están mandando allá sus empresas, porque aquí ya no son capaces de hacerlas rentables con todas las políticas medioambientales y todos los controles y todas las cortapisas que se están poniendo desde dentro de la Unión Europea. ¿Te suena toda esta película? La Unión Europea está convirtiendo a Marruecos en una especie de China, en una especie de tigre asiático, en este caso sería un tigre noroafricano, en el que le mandamos a aquellas empresas, a aquellos grupos que tienen suficiente poder, la producción en unos términos y condiciones en los que en la Unión Europea ya no nos sale a cuenta.
con el consiguiente empobrecimiento de todos aquellos que son la mayoría que no tienen la capacidad económica o financiera de poder externalizar la producción de todos estos productos y servicios, en este caso básicos como es la agricultura, algo que es un absoluto disparate porque al final lo que estamos haciendo es haciéndonos trampas al solitario con la propia normativa que estamos generando. Eso está ocurriendo con la agricultura. Sin ir más lejos, en el último recuento que ha hecho el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior Español, se ha contado que aproximadamente 360 empresas españolas dedicadas a la alimentación, no os penséis que son pequeñitas, algunas de ellas del tamaño de Ebro Foods o Forges, están haciendo inversiones, en algunos casos milmillonarias, para llevarse allí sus plantaciones y sus procesados de alimentos, mientras aquellos agricultores igualmente nos pueden vender sin ningún tipo de arancel en un porcentaje muy alto de lo que venden, con unas condiciones fitosanitarias que no cumplen lo que nosotros a nosotros mismos nos obligamos, como digo, con los añadidos además de todas las normas medioambientales absurdas que tienen que padecer los agricultores y que han sido las que han hecho que salgan a la calle a protestar. Nos estamos comiendo lo negativo mientras estamos perdiendo la riqueza de lo que aquí habíamos conseguido generar. Y en segundo lugar, y para terminar, está el tema de la energía. Todo lo que son las grandes plantaciones de placas solares, los grandes montajes de molinos eólicos que el día de mañana Marruecos, por supuesto, legítimamente, con su mucho menor mano de obra y su terreno infinitamente más barato, podría acabar comercializando hacia el norte, poniendo en peligro igualmente las inversiones milmillonarias con dinero público de la Unión Europea que se tienen que hacer aquí. La Unión Europea está utilizando a Marruecos como una especie de sucursal privilegiada para seguir subcontratando cosas que necesita, y a quien más daño le hace y a quien más deja expuesto es precisamente a España, que es quien más pegado y más cerca está de Marruecos y quien mejor podría justamente proveer de estas materias primas alimenticias, igualmente también de energía, justamente a la Unión Europea. Así que es posible que en el futuro la Unión Europea no solamente nos ponga como competidor para venderle productos a un país que no forma parte de la Unión Europea, sino que directamente nos acabe provocando una pinza en la que nosotros cada vez pintemos menos a favor de Marruecos en cosas básicas y de abastecimiento básicos, como digo, son los alimentos y la energía, mientras algunos privilegiados en España, sobre todo las grandes corporaciones, son las únicas que se aprovechan precisamente de esto por los motivos que te he contado. Así que, querida familia, yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo en que ya está bien y ya va siendo hora en que una vez, no solamente España tenga una posición clara respecto a Marruecos, sino que además esa posición, como mínimo y por lo menos, no sea dañina para los intereses de la mayoría de los ciudadanos del país y que no solamente sea positiva para esos políticos que en este caso no solamente se aprovechan de las puertas giratorias, en este caso sería de las fronteras giratorias, y para un puñado de empresas que se han hecho milmillonarias precisamente comprando, en muchas ocasiones de una manera absolutamente corrupta, grandes obras públicas fuera del país. Nada más, queridos amigos. Espero que este viaje, como siempre, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo aquí en el Cascarón de Herbert. Hasta el siguiente. Adiós.